Buena tarde, familia. Uy. Buenas tardes, hola Mao. Hola, tía Janet. Hola, Carlitos. Hola, Mayrita. Hola, tío Lalo. Ay. Hola, tía Mile. Ay, hola, pero no puedo, no los veo. Allá. Sé que hace fuerza y nada. Hola, Janet, ese milagro. Hola. En la casa. Hola, la bendición, mamá. Buenas noches, Mauro. Buenas noches, Marta. Janet, buenas noches. Mileita, buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas tardes a todos. Ay, Bendición, mamá. Dios la bendiga. Gracias. Bueno, familia. Qué bonito verlos. Tarde. Vamos a continuar con el estudio. Hoy está súper bonito. Muy bonito. Entonces, tío Lalo, que nos colabora con la oración para comenzar. Sí, señor. Dios le bendiga, Mauricio. En el Salmo 27, uno dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice, Jehová es mi luz, mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dios Padre, gracias por tu palabra, porque tu reino es glorioso y poderoso, y somos de tu luz, le pertenecemos a tu luz, Padre. Muchas gracias, Rey del cielo. Gracias, Señor Jesús, eres bueno. Gracias porque te pertenecemos a ti. Gracias, Padre precioso, eres bueno, mi Señor. Espíritu Santo, Espíritu Divino, te amamos, Espíritu Santo, eres Dios 100%. Espíritu Santo, glorifícate. Obra, Espíritu de Dios, en esta familia. Obra, Espíritu Santo, gloriosa y poderosamente, Espíritu Santo. Toma el control y llénanos, Espíritu Santo. Levántanos en tu gracia, en tu gloria, en tu poder, Espíritu Divino. Obra poderosamente, Espíritu Santo. Entra a cada corazón, entra a cada familia, Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Obra, Espíritu de la gloria. Obra con sabiduría, con más inteligencia, con más fe, Espíritu Santo. Más revelación, más gloria tuya, para la gloria tuya, mi Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, tío Lalo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura para la tarde de hoy. Listo. La lectura bíblica para el mensaje de hoy es Apocalipsis capítulo 7, versos del 1 al 10. Leo la palabra bajo la guía y la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la escritura de esta noche, el versículo 1 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La frase después de esto se refiere a la situación después de que, todos los eventos descritos en el capítulo 6 tomen lugar. Dice que tenían los 4 vientos de la tierra. Significa que a los ángeles se les da autoridad sobre los vientos y están impidiendo que soplen. Y no solo sobre los vientos, sino también sobre el clima, el sol, la luna y las estrellas. El hecho de que los ángeles estuvieran sobre los 4 ángulos de la tierra y detenían los 4 vientos significa que los vientos no soplan por toda la tierra, norte, sur, este, oeste y el mundo entero. ¿Pueden realmente imaginar una situación en la que no haya ni una brisa de viento en ningún lugar del mundo? ¿Cuán impuro y sofocante sería? Es posible que estas cosas no se comprendan bien cuando utilicen sus conocimientos y pensamientos, pero es posible siempre y cuando Dios abra el espacio espiritual y los controle. Dado que todos los miembros de Manmin han experimentado innumerables veces las obras de Dios que se manifiestan a través del espacio espiritual, pueden comprenderlo mejor. Por ejemplo, incluso si espesas y oscuras nubes cubren todo el cielo, cuando Dios abre una puerta al espacio espiritual y atrae las nubes hacia ese espacio, de repente aparece un cielo despejado. Por otro lado, si se necesitan nubes o lluvia, Dios puede abrir el espacio espiritual y mover las nubes de un área a otra. Esto no se aplica solo a las nubes. No importa cuán grande sea un tifón. Cuando Dios obra, se puede extinguir abriendo el espacio espiritual y después de debilitar el poder del tifón, se puede enviar de regreso al espacio físico o cambiar su rumbo. Entonces, el viento se puede detener tanto como Dios quiera. Sin embargo, Dios no está directamente involucrado con todos estos fenómenos. Como está escrito en la escritura de esta noche, los ángeles reciben el mandato de Dios y toman el control. Ahora, cuando los vientos se detengan por completo, ¿qué pasará en esta tierra? Cuando hay un viento fuerte como un tifón, causa grandes problemas. En la misma medida, cuando hay viento, ocurrirán problemas muy serios en toda la tierra. En primer lugar, la circulación del aire y las corrientes oceánicas dejarán de ocurrir en toda la tierra. Las temperaturas en toda la tierra se regulan y mantienen a medida que el aire cálido de los trópicos se traslada a las regiones frías y el aire frío de las regiones frías a las regiones cálidas. El movimiento de las corrientes oceánicas frías y las corrientes oceánicas cálidas también desempeñan el papel de ajustar la temperatura de la tierra. Pero si no hay viento, el aire y el océano no se moverán, sino que permanecerán quietos. Como resultado, los lugares cálidos se volverán cada vez más calientes y los lugares fríos cada vez más fríos. Poco a poco, el área de los desiertos se expandiría y los glaciares de las regiones polares ampliarían su territorio de manera que las áreas residenciales de la humanidad se volvieran cada vez más pequeñas. Además, si no hay viento, las nubes formadas en el océano no pueden moverse hacia las áreas terrestres. Como resultado, casi no lloverá en el interior y habrá lluvias frecuentes en las zonas costeras. En una ciudad donde la atmósfera está severamente contaminada por el humo de las fábricas y los automóviles, no se suministrará aire fresco. Por lo tanto, la atmósfera se contaminará cada vez más. Al final, incluso respirar no será fácil. Si podemos pensar en algunas situaciones que pueden ocurrir cuando no hay viento, podremos comprender cuán grave será esta situación. Como hemos examinado en el capítulo 6, el medio ambiente del mundo entero estará seriamente contaminado debido a las guerras y desastres naturales. Para empeorar las cosas, los vientos dejarán de soplar. La contaminación del medio ambiente va de mal en peor, por lo que se hace difícil vivir para la gente. Por cierto, cuando los ángeles detenían los 4 vientos, los vientos no se refiere simplemente al viento físico. El segundo significado del viento es espiritual. Significa tribulación y guerra. Por lo tanto, retener los vientos significa que muchas guerras y adversidades que tuvieron lugar desde el comienzo de los 7 años de la gran tribulación, en muchos lugares de la tierra parecen disminuir por un periodo de tiempo muy corto. Como está escrito en el versículo 2 y en adelante, durante un corto periodo de tiempo en que los siervos de Dios son sellados, las calamidades que aceleran el fin del mundo disminuirán y lo harán temporalmente.
Los versículos 2 y 3 dicen: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Cuando se hace un contrato, la gente lo sellará como una forma de confirmación. Por lo tanto, un sello tiene el significado de promesa. Ahora, cuando la Escritura habla sobre el sello de Dios, el apóstol Juan pone frente en la palabra Dios, la palabra vivo. El apóstol Juan enfatiza que lo que Dios promete y sella se cumplirá definitivamente, ya que Dios ciertamente está vivo. Y luego dice: otro ángel que subía de donde sale el sol tenía el sello del Dios vivo. Cuando algunas personas interpretan que subía de donde sale el sol, dicen que se refiere a un país o región específicos en el este, pero espiritualmente no es así. De donde sale el sol no se refiere a cierto lugar en la tierra, sino que espiritualmente se refiere a un lugar donde está el trono de Dios. Para que un ángel reciba el sello de Dios, el ángel tiene que recibirlo del lugar donde está Dios, que es el trono de Dios. Pero entonces, ¿por qué la Escritura dice que el ángel subía de donde sale el sol en lugar de decir del trono de Dios? Este versículo contiene muchos significados compuestos que no se pueden explicar con solo unas pocas palabras. En primer lugar, espiritualmente, el sol significa día y resplandor, día y resplandor, y se convierte en un punto cardinal o referencia. En otras palabras, con el sol como punto de referencia se den las 24 horas, las 4 estaciones y los años. Así como el sol se convierte en un punto de referencia para la operación del mundo, Dios es el punto fiducial, el estándar de referencia y el fundamento de todo el universo. Y Él gobierna la fortuna y la desgracia de la humanidad. Con el fin de explicar que Dios se convierte en el punto de todo, la Escritura expresa el lugar donde está el trono de Dios como donde sale el sol. La segunda razón para usar la expresión donde sale el sol es explicar la omnipresencia de Dios. Significa que Dios está en el reino espiritual. Él también puede estar en cualquier lugar del mundo y gobernar el universo y todo lo que hay en él. Amados hermanos y hermanas, sin importar dónde se encuentre, usted puede hallar el lugar donde sale el sol. En China, Estados Unidos o cualquier lugar del mundo, si usted mira hacia el oriente, el sol se levanta por el oriente. Incluso en una región al respaldo de África o en la América Latina, puede encontrar el lugar donde sale el sol. Del mismo modo, Dios está en todas partes del mundo. Y Él gobierna todo el universo y todo lo que hay en él, así como a la humanidad. Como puede ver, en tan solo una frase, donde sale el sol, hay muchos significados específicos. Ahora dice: otro ángel que subía de donde sale el sol. Este ángel aparece aquí para proclamar la providencia de salvación de Dios. En otras palabras, incluso cuando toda la humanidad está desapareciendo durante la gran tribulación de 7 años, todavía queda una providencia de Dios que quiere dar una oportunidad de salvación. El hecho de que este ángel clamó a gran voz a los 4 ángeles que están reteniendo los vientos indica que este ángel tiene una gran autoridad. Hay un orden estricto entre los innumerables ángeles y la dignidad y la autoridad son diferentes dependiendo de sus deberes. Como este ángel tiene el sello de Dios, es como un mensajero que entrega una carta escrita personalmente a mano de un rey en la tierra. Este ángel tiene autoridad en esa medida. Ahora los versículos 3 al 5 citan, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Hay 144,000 siervos de Dios que están sellados de las 12 tribus de Israel. Amados hermanos y hermanas en Cristo, estos 144,000 siervos de Dios son una de las partes más difíciles de interpretar en el libro de Apocalipsis. Aquellos cuya fe es lo suficientemente buena como para ser llevados en el aire ya están en el banquete de bodas de 7 años en ese momento.
pero los siervos de Dios están apareciendo aquí nuevamente. Y no es un número pequeño, 12,000 cada uno de las 12 tribus de Israel. Hay un total de 144,000 siervos de Dios. No es algo que la gente pueda entender en su sentido común y conocimiento. Es por eso que hay muchas conjeturas y explicaciones erróneas al respecto. Algunos dicen que 144,000 es el número de israelíes que se salvaron durante la gran tribulación de 7 años. Otros dicen que es el número de personas salvadas a través del martirio durante la gran tribulación de 7 años. Pero con el conocimiento humano nunca se puede entender o interpretar. Se puede entenderlo solo cuando Dios lo interpreta, aquel que permitió que la Biblia fuera escrita en la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son estas 144,000 personas? Para resumir, son siervos a los que se les asigna un deber especial de cumplir la providencia de salvación de Dios durante la gran tribulación de 7 años, para proclamar una oportunidad más de salvación y para lograr la providencia de la salvación por espigueo. Estos son los deberes del siervo en los días de desesperación, cuando parece que ya no hay más esperanza de salvación. Incluso entre las almas que caen en la gran tribulación de 7 años, hay personas que no han aceptado al Señor, no porque sus corazones estén endurecidos, sino porque nunca han oído hablar del Señor o nadie les ha dicho quién es el Señor. Por ejemplo, puede haber algunas personas que nacieron en un entorno donde no tienen forma de escuchar acerca de Jesucristo. Si viven en un lugar completamente aislado, en un país islámico donde es imposible contactar a personas externas, Continúo. Si viven en un lugar completamente aislado en un país islámico donde es imposible contactar a personas externas, es probable que nunca hayan oído hablar del Evangelio. Entre ellos hay algunas personas que tienen buenos corazones. Ellos pueden aceptar al Señor tan pronto como escuchen el Evangelio. O algunas otras personas no aceptan al Señor porque, a pesar de que escucharon acerca del Señor, nadie explicó por qué Jesucristo es el único Salvador. A pesar de que el periodo de cultivación humana que Dios ha establecido ha terminado, ya que Dios está lleno de misericordia y quiere dar una oportunidad más de salvación a esas personas, Él establece 144,000 evangelizadores. Así como un granjero valora incluso una espiga en el suelo y la limpia, Dios quiere salvar solo un alma más y busca en la tierra una y otra vez. La Biblia escribe que estos evangelizadores son de las tribus de Israel, pero no se refiere físicamente solo a los israelíes. Sobre el significado espiritual de las 12 tribus de Israel y el número 12 explicaré en la próxima conferencia. Las 12 tribus de Israel en las escrituras de esta noche tienen un significado espiritual de el pueblo elegido de Dios. Son aquellos que no conocían a Dios antes, son de varias razas en el mundo y, por supuesto, algunos de ellos son israelíes. Ellos no sabían acerca de Jesucristo antes y no tuvieron la oportunidad de tener fe. Entonces caen en la gran tribulación de 7 años. Algunos de ellos tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo y creyeron vagamente al Señor por sus buenos corazones, pero sus corazones eran débiles y no tomaron la decisión de aceptar al Señor. Pero después de ver el rapto ante sus propios ojos y cuando enfrenten las situaciones de la gran tribulación de 7 años, llegarán a entender en su buena conciencia de que la palabra de Dios es verdadera. Aunque era un mero conocimiento, sabían sobre el cristianismo. Cuando la palabra de Dios corresponda exactamente con las cosas que suceden delante de sus ojos, llegarán a creer en Dios y a aceptar al Señor. Una vez que estas 144,000 personas selladas se den cuenta y entienden al Señor y al Evangelio, arriesgan sus vidas para proclamar y difundir el Evangelio. Ellos no están satisfechos con su propia salvación. Con el fin de salvar solo un alma más, ellos proclaman la palabra de Dios y el Evangelio que han comprendido, y al final ven la muerte. Sin embargo, aunque hay personas que mueren como mártires a manos de quienes odian el Evangelio, hay más personas que mueren en medio de desastres naturales extremos y guerras, y esta es también la gracia de Dios. Dado que la situación de la gran tribulación de 7 años es tan miserablemente inferior, puede ser una bendición quitarse su cuerpo carnal rápidamente mientras puedan recibir la salvación. Además,
La Escritura dice, hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. También contiene el significado de que Dios les da gracia y fortaleza especiales. Hoy, en la era del Espíritu Santo, Dios sella a sus hijos en sus corazones y con el Espíritu Santo como una marca de hijos salvos. Pero el Espíritu Santo ya ha desaparecido en la gran tribulación de 7 años. Por lo tanto, Dios nos sella en el corazón. No hay más obras de ayuda del Espíritu Santo. Ellos tienen que morir en el martirio solo por su propia voluntad. Pero estos 144,000 en las escrituras de esta noche están establecidos en la providencia de Dios. Por lo tanto, Dios les da ayuda especial a pesar de que el Espíritu Santo ya ha sido quitado. En la extrema calamidad de la gran tribulación de 7 años, hasta que ellos cumplan la voluntad de Dios, Dios los sella como una señal de garantía para que puedan ganar la victoria en cualquier circunstancia y condición. Cuando estas personas selladas de Dios vayan a muchos lugares y difundan el Evangelio, habrá muchas personas que los escucharán y aceptarán al Señor. El versículo 9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tal como dice, una gran multitud, la cual nadie podía contar. Innumerables personas escuchan el evangelio que proclaman los 144,000 evangelizadores y entran en el camino de la salvación. Todavía habrá personas en la tierra que pueden escuchar el evangelio y aceptar al Señor, ya que tienen un poco de conciencia. Después de escuchar el evangelio y aceptarlo tan tarde, algunos tienen que pasar por el proceso del martirio, pero muchos de ellos morirán a causa de desastres naturales y guerras. Y es más bien una bendición para ellos morir así en la situación de la gran tribulación de 7 años. Aunque llegan tarde a aceptar y creer el evangelio, ellos no pasan por el proceso del martirio en el que tienen que superar el dolor y lograr la victoria. Al morir en una calamidad, más bien reciben la gracia de la salvación relativamente fácil, pero nunca deben tener una manera fácil de pensar diciendo, aunque caiga en la gran tribulación de 7 años, hay otra forma de recibir la salvación que no sea morir como mártir. Aun estas personas que creen en el Señor durante la gran tribulación de 7 años mueren por desastres naturales o guerras y alcanzan la salvación. Son diferentes de aquellos que vivieron como paja y cayeron al suelo, aun cuando dijeron que creían en el Señor. La mayoría de ellos no escucharon acerca de Jesucristo y no sabían sobre el Evangelio, o no lo creyeron en sus corazones porque no había evidencia que los hiciera creer. Por otro lado, aquellos que dijeron que creían en el Señor y que vivieron como paja, aunque vieron la evidencia sólida y que cayeron al suelo, no pueden alcanzar la salvación tan fácilmente. Solo cuando paguen su remuneración de pecado mediante el proceso del martirio, la mayoría de ellos podrán alcanzar la salvación. Amados hermanos y hermanas, ¿dónde morarán estas personas salvadas durante la gran tribulación de 7 años en el cielo? El primer hecho que debe recordar es que la morada de los 144,000 evangelizadores es diferente de la de aquellos que escucharon el evangelio de los evangelizadores. Cuando estos 144,000 mueran como mártires o cuando mueran por varios desastres mientras difunden el evangelio, Dios considerará su muerte como un martirio. Dios lo considera como el 4º nivel de fe donde usted ama a Dios hasta el punto de sacrificar su vida. Es por eso que morarán en el 3er reino de los cielos cuando vayan al cielo. Por el contrario, esas innumerables personas que aceptan al Señor después de escuchar la palabra de los 144,000 evangelizadores reciben solo la salvación. Por lo tanto, van al paraíso, que es para las personas que están en el primer nivel de fe. Mientras escuchan este mensaje, algunos de ustedes podrían estar confundidos. Pueden pensar, previamente explicó que aquellos que caen en la gran tribulación de 7 años recibirán una salvación vergonzosa, aunque mueran como mártires, y que vivirán incluso en las afueras del paraíso. Pero, ¿cómo es posible que esas 144,000 personas vayan al 3er reino de los cielos solo porque murieron como mártires? O bien pueden pensar, usted dijo antes que el tormento durante la gran tribulación de 7 años es tan doloroso que el número de personas que alcanzan la salvación a través del martirio es de solo unas pocas. ¿Pero por qué dice hoy que el número es tan grande? Pero no hay nada que pueda confundirlos. Como expliqué anteriormente, aquellos que pueden recibir la salvación e ir al paraíso después del martirio miserable en la gran tribulación de 7 años son paja. Antes de la tribulación ya habían escuchado el evangelio y dijeron que creían y fueron a la iglesia, pero no tenían fe verdadera, sino que se comprometieron con el mundo y luego cayeron al suelo.
Pero los corazones de esos 144,000 que están sellados y su situación es totalmente diferente. Aunque antes no conocían a Dios, vivían en la bondad. Ellos tienen el corazón de sacrificar sus vidas una vez que llegan a saber que Dios es el Dios verdadero. El Dios omnisciente ha preparado a estos mensajeros de Dios para usarlos junto con los 2 testigos en el tiempo del fin del mundo. Por lo tanto, cuando terminen su deber de proclamar el Evangelio hasta el punto de sacrificar sus vidas, al igual que aquellos que murieron mártires en los días del Espíritu Santo, estarán calificados para entrar en el tercer reino de los cielos. Otra evidencia de que pueden entrar al tercer reino se encuentra en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, pero se los explicaré en la próxima conferencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, esta noche les expliqué sobre los 144,000 siervos de Dios y expliqué la providencia del amor supremo de Dios Padre, que quiere salvar solo un alma más, incluso en la gran tribulación de 7 años. ¿Cuántas oportunidades más de salvación tratará de dar Dios, que tiene un amor tan desbordante, antes que comience la gran tribulación de los 7 años? Él siempre guiará a las almas en la verdad para que puedan arrebatar un mejor reino en los cielos por la fuerza. Por lo tanto, debe recordar 2 Corintios capítulo 6, verso 2 que cita, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable, y he aquí, ahora el día de salvación. Y espero que siempre recuerden el gran amor y la misericordia de Dios, y que amen a Dios y sean amados por Dios aún más. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que se adornen diligentemente como una novia y den la bienvenida al Señor nuestro novio con alegría cuando Él venga a llevarnos de regreso. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje de hoy. Ya hoy el pastor nos aclara acerca de los 144,000 y nos explica por qué, aunque se quedan en los 7 años de la gran tribulación, van a llegar a un muy buen lugar en el reino de los cielos. Es más, en la palabra más adelante, en capítulos más adelante, nos habla del cántico de los 144,000, que son personas que van a adorar ante el trono de Dios. O sea, son personas que van a llegar a un muy buen lugar. Pero sencillamente ellos se quedaron porque no tuvieron la oportunidad de aceptar y reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, y aunque tenían buena conciencia o tenían bondad en sus corazones, se quedaron del arrebatamiento, dado a que el único camino de salvación es nuestro Señor Jesucristo, por un lado. Y por otro lado, por el gran amor de Dios, aún por las personas que se quedaron. Entonces, vemos que Dios también planificó que estos 144,000 se quedaran porque ellos iban a estar dispuestos o van a estar dispuestos a morir por Dios y van a trabajar incesantemente por evangelizar y aún guiar hasta la última alma posible al reino de los cielos, así sea apenas al paraíso. Sí, esta parte me pareció muy bonita. En sí es esa parte. Y pues bueno, digamos, con respecto a lo de los desastres naturales, con respecto al viento, pues la verdad es un poquito fuerte porque, digamos, precisamente la razón de las corrientes de viento son los cambios de temperatura. O sea que si Dios no va a permitir cambios de temperatura en el aire, pues va a ser algo muy fuerte a nivel mundial. O sea, va a ser bastante compleja esa situación de más calor en los lugares calientes y mucho más frío en los lugares fríos. Es una situación bastante compleja. Digamos, hoy, por ejemplo, estuve viendo casualmente un video del terremoto que hubo en Japón y pues es muy fuerte, la verdad, tanto el terremoto como lo que pasó después. Entonces, eso solo con un terremoto. Y ahora, ¿cómo será con, digamos, ya vivieron el terremoto? Después del terremoto van a vivir pestes, van a vivir muchas más cosas. Y de un momento a otro no va a cesar el viento, pues va a ser bastante complejo. ¿Sí? O sea, va a ser muy fuerte. Entonces, bueno, digamos, pero vemos también, digamos, eso en cuanto al aspecto físico, pero en cuanto al aspecto espiritual, es interesante ese sello de Dios en la frente, ¿sí? Que cesa el viento, o sea, cesan las guerras por un momento, mientras son sellados los 144,000 para continuar evangelizando. Es curioso, es interesante esa partecita de cómo Dios, aún en ese tiempo, sigue amando a la humanidad y sigue mostrando su amor a través de estos 144,000 y pues de los 2 testigos. ¿Sí? Me gustaría ver qué más aprendimos, a ver qué
¿Qué más pudimos comprender en el mensaje de hoy? Porque, pues, bueno, la verdad me parece muy, muy, muy bonito. Y pues muy profunda esta explicación que la verdad no es fácil de encontrar, ¿sí? Esta parte, como nos dijo el pastor, lastimosamente, humanamente, se puede malinterpretar muy fácil quiénes son estos 144,000, pero pues ya cuando lo entendemos bajo la dirección del Espíritu Santo, pues ya como que se vuelve algo ya más entendible y ya, digamos, comprendemos es el amor de Dios incluido en esta, digamos, en esta providencia de salvación, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué le gustaría comenzar? Pero muy pensativos. Dios le bendiga, Mauricio. Amén, tío. A toda la familia, Dios les bendiga. Acá en el 7 uno dice que después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Acá son los 4 seres vivientes, ¿cierto, Mauro? Los 4 espíritus, pero acá lo relaciona con 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Bueno, sobre el viento también, sí. O sea, estamos aprendiendo de lo que se viene, ¿no? Si aún así el viento está contaminado, ¿cómo será más adelante, no? O sea, para allá vamos. O sea, lo que está escrito se cumple. Pero bueno, Dios tenga siempre misericordia de nosotros. Y el 4, sí, lo que decía Mauricio, el 4 es glorioso porque dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ellos van a hacer historia también, ¿cierto? Pero también acá hay algo glorioso. O sea, Dios fue, Dios, por eso es que dice que Él es alfa y omega, ¿cierto? Principio y fin. Entonces también Dios en ese reino de gloria, en ese reino de poder, siempre va a estar hasta las últimas con los que le quieran aceptar, ¿cierto? O sea, con los que quieran confesar, pues obviamente ahí en la gran tribulación va a ser más fuerte porque por decir algo va a ser más dura ahí, o sea, la persecución va a ser más difícil. En ese entonces va a ser más difícil la salvación. O sea, pues algunos, o sea, el Señor con su misericordia, en este momento, pues muchas gracias porque de verdad que, o sea, me devuelvo al pasado. Jesucristo es un pasado que es un pasado glorioso, un pasado sobrenatural, lo que hizo el Señor Jesucristo, ir a la cruz por nosotros, ¿sí? O sea, en este momento nosotros la tenemos un poquito más fácil, nos la puso como más fácil, como lo que hablamos en los mensajes de estos días de Adán, ¿sí? Jesús, o sea, Adán no pudo, en ese entonces Adán no podía, el hombre no podía pagar, ¿sí? Por eso fue que el Padre envió al Hijo, y el Hijo también es Dios 100%. Y entonces es glorioso que en los 7 años de tribulación también el Señor Jesucristo esté haciendo historia, o sea, en su misericordia, esperando a ver quién más, ¿sí? ¿Quién más llega para darle la bienvenida al reino glorioso de Él? A ver, pero es muy importante, o sea, la misericordia de Dios se extiende tanto, que lo vemos también en los 144,000 sellados. Pero por decir algo, ellos, esa es la otra pregunta que yo les quería hacer, Mauricio. Los sellados es con el Espíritu Santo, ¿cierto? O los sellados, ¿cómo van a ser ahí sellados? ¿Cómo sellados cómo? Porque por decir algo, o como algo como Caín, ¿sí? Entonces surge ahí una pregunta que quería hacerle, pero me llama mucho la atención, glorioso el Señor Jesucristo, muchas gracias por esa misericordia tan sobrenatural, ¿sí? Él es algo muy sobrenatural, muy generoso, muy lleno de amor, y también es un Señor de señores, por eso dice la Biblia, y también es un Rey de reyes. Está escrito y lo creemos, y creemos en su reino.
Dios le bendiga, Mauricio. Dios le bendiga a todos, familia. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, primero, la verdad no estoy seguro si los 4 ángeles que nos menciona este capítulo también sean los mismos 4 seres vivientes. Digamos, por un lado, porque la Biblia a estos seres vivientes nos los describe como querubines, ¿sí? En Ezequiel, bueno, nos los describe más como querubines que como ángeles. Y pues, digamos, Juan también ya nos los había descrito y Juan no nos los describe como querubines, sino como seres vivientes. Entonces, no sé si tal vez, posiblemente sean 4 ángeles diferentes, posiblemente, ¿sí? Digamos, en esta lectura, según lo que comprendí, son 4 ángeles porque están simbolizando las 4 direcciones, ¿sí? Norte, este, oeste y sur, ¿sí? Los Entonces, 4 ángulos de la tierra, sí. exacto. Entonces, posiblemente sean ángeles. La verdad no sé si sean los 4 seres vivientes, pero pues la verdad, pues más adelante de pronto el pastor nos aclare esa partecita, ¿sí? Si es posible que sean los mismos 4 seres vivientes. Está interesante. La verdad no lo había pensado, pero pues sí es posible. Gracias, tío. Bueno, la parte de esos 7 años y ver la providencia de Dios, ese amor tan grande que sigue teniendo por la humanidad, me parece muy interesante porque está relacionado con el arca de Noé. ¿Por qué? Si nosotros leemos y analizamos en Génesis, cuando Dios cerró el arca, la lluvia no comenzó inmediatamente, comenzó 7 días después de que Dios cerró el arca. Entonces, como dando esa espera a ver si alguien, después de que estaba cerrada el arca, alguien iba a tocar la puerta. Y seguramente, si alguien hubiese tocado la puerta del arca, Dios hubiera permitido que entrara junto a Noé, pero pues nadie lo hizo, ¿sí? Entonces, por eso me parece como tan bonito esos 7 días que estuvo el arca cerrada antes del diluvio, relacionados con estos 7 años de gran tribulación, que es lo mismo. Dios está también permitiendo que aún la última persona pueda recibir esta salvación, y pues así como lo dice el tío Lalo, vemos que ellos a quien reconocen como el Salvador, pues es a nuestro Señor. Por lo tanto, sigue en vigencia que el único camino al reino de los cielos y de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, súper chévere, muy, muy, muy bonita esa parte, me gusta mucho. Ahora la parte del sello. Es curioso, ¿por qué? Porque, digamos, en este tiempo del Espíritu Santo, nosotros cuando escuchamos la palabra, primero entra a nuestra mente, ¿sí? Primero. Y luego, cuando la ponemos en práctica, baja a nuestro corazón. Entonces, el pastor hoy precisamente nos explicaba, ya Dios no va a sellar en el corazón, que es donde nosotros estamos sellados, ¿sí? Nuestro sello, el sello de salvación para nosotros está en el corazón. Para ellos no va a ser en el corazón, va a ser en la mente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, no va a pasar, ellos no van a poder disfrutar del mismo proceso de nosotros, ¿sí? Que cuando nosotros aceptamos la palabra como conocimiento, se hace fe viva al ponerla en práctica y la sembramos en el corazón. Ellos la van a tener en su mente, ¿sí? O digamos como como de conocimiento. Va a ser una fe más de conocimiento, y pienso que por eso es que ya son sellados en la frente y no en el corazón. Y muy seguramente, así como nos dice el tío Lalo, muy seguramente ese mismo sello también viene a ser el Espíritu Santo, ¿sí? Porque el pastor hoy nos mencionó que el Espíritu Santo también los iba a ir a ayudar, ¿sí? Entonces ahí van a recibir de alguna manera una gracia especial, estos 144,000. Entonces, muy seguramente también ese sello es el Espíritu Santo, pero en la frente. Es curiosa la diferencia, ¿no? Que nosotros, mientras nosotros lo podemos tener en el corazón, ellos no. Mauro, una preguntita por decir algo. En este tiempo es glorioso porque la sangre de Cristo tiene mucho poder. En ese tiempo de la gran tribulación, ¿la sangre de Cristo también tendrá el poder que hoy en día tiene? Seguramente a través de los 144,000 y a través de los 2 testigos, pero creo que aparte, creo que no, porque aparte ya vemos que son como paja. El pastor ya nos describe al resto como paja, ¿sí? Pero muy seguramente, así como el poder de Dios se va a manifestar a través de los 2 testigos, posiblemente también a través de estos 144,000 siga teniendo ese mismo poder. Porque es que, Mauro, hay algo también bonito, lindo en este versículo, que los 144,000 sellados quiere decir que el diablo no los puede tocar, no los va a tocar, ningún gobierno los puede tocar, porque están sellados, como si tuvieran una cobertura divina también, ¿no? O sea, es algo glorioso también que hay en ellos, ¿no? Es un privilegio que ellos van a tener, porque también van a tener la tarea de animar al otro. No, venga, no se vaya para allá, allá se pierde.
venga, el reino de Jesucristo sigue fiel, sigue firme, ¿cierto? Sí, señor, esa parte es clave. Gracias, tío Lalo, por esas aclaraciones, porque sí son importantes. Es más, digamos, muchos de esos 144,000 van a morir en, digamos, por ejemplo, en, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en temblores o en esos eventos, ¿sí? Que hemos visto. Pero, digamos, el pastor hoy nos trató de decir que para alguien salvo durante esos 7 años es un gran privilegio morir en esas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque al morir, por ejemplo, en un accidente, de pronto al morir en ese momento, al morir de pronto en un tifón, por un temblor, su muerte va a ser fácil, va a ser rápida, mientras que morir como mártir ya en manos del gobierno del anticristo, pues va a ser extremo. Entonces el pastor, no estoy seguro si es en este mensaje de Génesis, perdón, en este mensaje de Apocalipsis o si es en otro mensaje, donde nos explica que estos 144,000 van a morir de acuerdo, o sea, digamos, de acuerdo a su nivel de bondad, ¿sí? Ejemplo, si uno de estos 144,000 era muy bueno, va a morir rápido, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Digamos, no va a tener que padecer tanto en esos 7 años. Pero si a uno de esos 144,000 le hace falta trabajar más la bondad, entonces va a tener que vivir más tiempo en los 7 años y pues va a padecer más. Entonces, por eso, morir rápido para uno de estos 144,000 pues va a ser una bendición grandísima. Sí, no sé si me da a entender. Lo mismo sucede de pronto con los que sean salvos por medio de, digamos, los que se quedaron como paja, pero que igual no se dejaron colocar la marca de la bestia. Si alguien de ellos llega a morir en un accidente o llega a morir en alguno de estos eventos rápido, pues es porque Dios está mostrando un amor adicional o extra hacia estas personas. ¿Por qué? Les está evitando pasar el martirio difícil. O sea, el martirio difícil es para las personas que tienen menos bondad, ¿sí? O sea, no sé si me logré dar a entender esa parte, pero es interesante. Y lo que dijo el tío Lalo, efectivamente, el sello muestra que Dios los tiene para una tarea, pero como por ejemplo nuestro Señor, ¿sí? Dios guardó a nuestro Señor hasta cierto punto, ¿sí? O sea, hay varios eventos en la Biblia donde nos muestran que a él lo querían hasta despeñar, pero en ese momento Dios lo protegía porque todavía no era el tiempo. Pero ya cuando llegó el tiempo, Dios le quitó la protección porque ahora sí es. Lo mismo va a pasar con esos 144,000, ¿sí? Entonces, Dios obviamente los va a guardar para que cumplan con su tarea, pero en la medida que ellos la vayan cumpliendo, Dios de alguna manera va a quitar la protección para que rápido ellos no tengan que sufrir más acá, sino que ya se vayan para el reino de los cielos, ¿sí? Es curioso, digamos, en ese tiempo va a ser un privilegio morir temprano, ¿sí? En esos 7 años de tribulación. Va a ser una gran bendición, por decirlo de alguna manera, morir entre más rápido que más tarde. Algo humanamente contrario, ¿sí? Contrario, digamos, humanamente uno diría, no, pues el que quede más vivo más tiempo es mejor. No, es todo lo contrario en cuanto a ese tiempo, ¿sí? A ese tiempo va a ser todo lo contrario. No sé si, ¿sí? Esa partecita es bonita. De pronto, tal vez el mensaje de mañana el pastor nos aclare esta partecita, pero me parece muy bonita y muy relevante con respecto a estos 144,000 que pues van a ser de gran bendición para toda la tierra. Es muy chévere. Gracias, tío Lar. Bueno, ¿a quién le gustaría? Mao, Sí, señora. Mao, aquí donde nos dice que, a ver, no, espérate. Dice que los 144,000 siervos de Dios, o sea, ellos se quedan, pero van a ser guías espirituales, ¿cierto? O sea, ellos se quedan es como guías espirituales para guiar a las almas, porque pues la fe de ellos, el conocimiento es tan grande que van a llegar al tercer nivel, el tercer nivel de fe, ¿cierto? Lo contrario de las almas que caen en la gran tribulación de los 7 años, son personas que aún no han aceptado a nuestro Señor. Es lo que entiendo ahí, ¿cierto que es así? Bueno, digamos para aclarar esa partecita. Todos se van a quedar, tanto los 144,000 como los, digamos, Los que aún... la paja, ¿sí? Digamos, me gustó mucho el término que el pastor utilizó hoy como la paja, ¿sí? Y es que hay una parte en Sí, la Biblia donde describe la fe diferente, la define como piedras preciosas, como plata, como oro, pero el nivel más bajo es la paja. Entonces, por eso me causó curiosidad que el pastor paraíso. lo utilizara hoy. Entonces, bueno, digamos, se queda la paja junto a 144,000
más 2 testigos que van a ser encargados de guiar a esa paja a que por lo menos se salven, ¿sí? Entonces, estos 144,000, digamos, van a tener un muy buen nivel de fe, ¿sí? O sea, cuando conozcan a nuestro Señor, mejor dicho, un nivel de fe muy bonito porque van a llegar al tercer reino de los cielos. Tercer Los 2 reino, sí. testigos son de los 2, de los 24 ancianos, que ya pues son todavía mucho más alto nivel. Y efectivamente ellos se van a quedar para guiar al resto, a los que se quedaron. Y ellos se quedaron, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual ellos se quedaron? Porque ellos escucharon el Evangelio. Ellos conocieron que nuestro Señor era el Salvador y aún asistían a la iglesia, pero no fueron salvos porque no creían de corazón precisamente donde está el sello, ¿sí? Lo tuvieron fue más en la mente, como de, digamos, como en la frente, que va a ser en ese tiempo, pero es que en este tiempo no se puede tener una fe de conocimiento, sino específicamente de corazón. Esa es la gran diferencia de este tiempo. Por eso es tan bonito. Sí, y no, el resultado de los lugares que volverán, que dice que el sol será más caliente, el frío más frío, y es ahí ya cuando vendrá la gran tribulación, porque el viento dejará de soplar, también nos dice ahí. Entonces, ahí es donde va a empezar la tribulación, cuando se hace todo, imagine, me parece ahí ya donde empieza lo fuerte, ¿no? Sí. Es lo que entiendo ahí. Y otra preguntita aquí, lo de las 12 tribus ¿qué? ¿Significa pueblo elegido de Dios? En las escrituras, lo de las 12 tribus también que dice que significa pueblo elegido de Dios. Exacto. ¿Sí? Sí, señora, sí, señora. Porque es importante que esos 144,000 de las 12 tribus representan el pueblo elegido de Dios, porque no es específicamente, digamos, humanamente nosotros pensaríamos, no, es que tienen que ser 12,000 de cada tribu, no. Representan las 12 tribus, ¿por qué? Porque la Biblia en el Nuevo Testamento dice que el verdadero judío es el verdadero Hijo de Dios, no de carne, sino de espíritu o de corazón. Entonces, todos nosotros somos judíos. ¿Sí? Nosotros, es más, creo que Pablo es el que nos escribe acerca de quién es el verdadero judío. Entonces, los verdaderos judíos no son de carne, no es porque tengan esa descendencia judía, sino porque en realidad creen en Dios. Y pues nosotros espiritualmente somos judíos, nosotros somos el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Sí, saber que Dios es el Dios verdadero. Es el último apunte que tomé. Gracias, mamá. Exacto. Gracias a todos. Gracias, también. Muy bonitos esos aportes, súper chévere. Gracias, tía Jan. Súper bonito. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, Leito. Hola a todos, buenas tardes. Estaba un poquito perdida, pero he estado escuchando los mensajes. El viernes me llamó mucho la atención porque alguna vez me vi una película de la falla de San Andrés, creo que sí se llama así. Y total lo que hablaba o lo que predicó el pastor, y la gente de verdad, hay mucha gente que se está preparando para ese tiempo. Esa película mostraba que había como algún mandatario de un país que tenía un avión que podía sobrevolar muchísimo tiempo mientras pasaban muchas cosas aquí en la tierra. Y había gente que tenía como cuevas en la tierra para esconderse en allá para que no los tocara nada. Entonces, la verdad, lo del viernes estuvo muy fuerte. Y porque también las películas que sacan, todas las sacan como de los estudios que hacen acerca de la Biblia y acerca de la ciencia y de todo. Entonces, esas personas que sacan las películas saben realmente qué va a pasar. Aún de pronto, sin saber mucho de la Biblia, Dios creo que les da como un privilegio de hablar o demostrar lo que va a suceder. Emma, lo de los 144,000 me llama la atención porque dice que serán sellados en su corazón y hablan de bondad en ese tiempo tan difícil. Yo creo que ahí se va a marcar la diferencia porque ellos van a ser bondadosos. Porque ¿quién va a ser bondadoso en medio de tanto dolor, de tanto desastre que va a haber? Entonces yo creo que ahí va a estar la diferencia de los 144,000 porque ellos son los que van a hablar a la gente, y pues los que tengan un oído más, que de pronto Dios tocó esos corazones y por alguna razón las personas no creyeron en Dios. Dios es un Dios de oportunidades y les va a dar la oportunidad de que se arrepientan,
así solamente vayan al paraíso, yo creo que va a ser un privilegio para ellos poder morir, porque igual va a morir muchísima gente. Eso era todo, Mau. Gracias, Leito. Sí, digamos, una pequeña aclaración. Sellados en la frente. Sí, esa es la gran diferencia con nosotros. 144.000 sellados en la frente. Ellos, digamos, cumplen una tarea impresionante. Y bueno, digamos, otra cosa que es importantísima. Creo que esto tampoco lo había escuchado en ninguna parte. Creo que pues a estos 144.000 siempre se les ha dado como diferentes interpretaciones en diferentes, eh, digamos, denominaciones, por decirlo de alguna manera. Pero una explicación tan clara y pues tan objetiva, porque eso es algo que me gusta del pastor, que el pastor nos enseña las cosas de una manera demasiado objetiva. ¿Sí? Es muy bonito esa parte. Es más, yo estaba pensando cuál va a ser la razón física de por qué se van a detener los vientos. Va a ser curioso y muy posiblemente sea porque durante ese tiempo, digamos del capítulo 6, posiblemente también van a haber algunas bombas nucleares y probablemente esas bombas nucleares sean las que causen ese aquietamiento de los vientos. Entonces va a ser un poco, digamos, sí, como que me llama la atención siempre esas cositas. Y pues me gusta porque el pastor siempre nos da respuestas objetivas, ¿sí? Como que uno, claro, con razón, la Biblia nos dice esto, con razón, esto va a pasar de esta manera, ¿sí? Entonces, esa parte me gusta mucho. Y pues digamos con respecto a lo del viernes, a lo de las películas, casualmente, digamos, a mí no es que me guste mucho ver televisión, pero hay algunas películas que me gusta ver. Y me gusta verlas porque muchas películas, no pocas, muestran cosas espirituales, muchas. No voy a hablar específicamente de cuáles, del lado negativo, pero hay muchas que muestran la identidad del enemigo, muestran cómo se quiere burlar de Dios, muestran cómo quieren de alguna manera mostrarle a la humanidad la realidad, pero lo hacen de una manera irónica, como burlándose, y pienso yo que cuando muchas personas se pierdan, el mismo enemigo les va a decir, pero pues si yo se los mostré en todas partes, otra cosa fue que ustedes no lo quisieron ver, ¿sí? Pienso que esa es una de las tareas del enemigo, porque el enemigo en serio muestra muchas cosas fuertes, en muchas películas, hay muchísimas, o sea, y pues digamos precisamente por eso a mí me gusta ver algunas, aunque pues obviamente el pastor a nosotros nos recomienda de pronto en lo posible no ver películas, ¿por qué? Porque precisamente el pastor conoce esa parte, que dentro de las películas el enemigo maneja, o sea, muchas cosas, que si uno no las entiende, o sea, digamos, si uno las ve y pues lo ve como algo fantasioso, pues no se va a dar cuenta de la realidad espiritual que está escondida detrás de. Pero, no sé, yo he tenido algo y es que me gusta analizar eso. Me gusta analizarlo porque de alguna manera me ayuda a entender un poquito más cómo es la estrategia del enemigo y pues también me gusta ver cómo se cumple el plan de Dios, ¿sí? Porque el enemigo sabe que el plan de Dios se va a cumplir, él lo sabe, ¿sí? Pero, y pues vuelvo a decir, de alguna manera irónica le muestra a la humanidad cómo se va a llevar el plan. Hay una película muy bonita que salió comenzando esta situación que se llama, no recuerdo, bueno, es de una celda, ¿sí? Es bonita, se me fue el nombre de la película. Milagro en la celda, bueno, no sé qué, no sé, creo que celda 17, bueno, no recuerdo el nombre de la película, pero esa película muestra mucho de el por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, digamos, por lo general a mí no me gusta ver películas por ver, ¿sí? Sino que si veo alguna película, así sean de niños, me gusta analizar. Y creo que alguna vez les hablé de una película que, pues, la verdad no la quise ver, yo estaba cansado, pero es más, Juan Felipe la estaba viendo y yo estaba durmiendo, pero cuando me desperté vi algo fuerte. Y yo le dije a Juan Felipe, ¿qué es eso? Y cuando Juan Felipe me explicó, yo dije, pues, terrible cómo están tergiversando a Dios. O sea, el principal objetivo de las películas del enemigo es mostrar a Dios como el malo, ¿sí? La luz es la mala, la oscuridad es la buena. Muestran el feminismo de una manera impresionante relacionado con la tarea del enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos, esa parte que la Biblia nos dice que el deseo, que la mujer, por lo general, va a querer estar sobre el hombre,
está relacionado con el feminismo y está relacionado con Lucifer, que Lucifer siempre ha querido estar por encima de Dios. Entonces, por eso el feminismo es tan peligroso. Y muchas películas muestran eso. Eso por el lado del enemigo. Pero ahora por el lado de Dios. Dios también de alguna manera nos muestra cosas muy bonitas, como por ejemplo Narnia. Narnia es un ejemplo de cómo podemos ver el mundo espiritual, de alguna manera, ¿sí? Nos acerca un poquito al mundo espiritual, esa película de Narnia. Y pues la de Milagro en la celda 717, bueno, no recuerdo el nombre en este momento, esa película, cuando uno lo entiende espiritualmente, dice mucho. O sea, cuando yo vi esa película, la verdad me sorprendí un montón, y más por el momento en el que salió, porque a nivel mundial fue tendencia precisamente cuando comenzó esta situación. Y vuelvo a decir, cuando vi esa película me di cuenta que esa película está muy relacionada con la justicia que está viviendo el mundo entero en este tiempo. Entonces, es interesante ver cómo Dios también nos muestra a través de películas cositas, pero lastimosamente la gran mayoría son es del enemigo, lastimosamente, ¿sí? O sea, no, pero vuelvo a decir, o sea, así como, por ejemplo, Internet, por lo general lo utiliza el enemigo, pero, por ejemplo, en este momento, Dios nos permite utilizar estas plataformas también para bendición, ¿sí? Aunque, pues, lastimosamente, desafortunadamente es en menor cantidad, o digamos con un impacto más pequeño o más limitado, pero aún nosotros podemos utilizar las herramientas del enemigo, por decirlo de alguna manera, para Dios, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, vuelvo a decir, el Internet o estos medios de comunicación, Dios los está utilizando, aunque el enemigo, digamos, les tiene un objetivo diferente y pues muy malo. Lo mismo pasa con el tema de las películas, de pronto también lo mismo con el tema de la música. O sea, hay tantos ámbitos aquí en la Tierra que lastimosamente podríamos decir, nada en el origen es malo, ¿sí? Porque todo lo creó Dios, pero el enemigo lo ha pervertido y lastimosamente es la gran mayoría, lastimosamente. Bueno, digamos, así como por encimita. Gracias, Leito, porque esa parte de las películas es chévere, es muy interesante, vuelvo a decir. Y pues hay que tener mucho cuidado porque por lo general en las películas que el enemigo muestra, muestra cosas, ¿cómo decirlo? De mucho... Bueno, una de las cosas que más resalta, lamentablemente, es la lujuria en las películas, ¿sí? Aún sean películas que no tengan cabida, ¿sí? De pronto hasta películas de guerra o películas que, nada que, ver, que no tienen nada que ver, pero el enemigo lo incluye, ¿sí? Es necesario para el enemigo incluirlo. Es algo de mucho cuidado. Digamos, por ejemplo, el pastor nos dice, él nos recomienda, dice, si ustedes pueden, mejor no vean televisión. Si ustedes pueden, mejor no vean películas. ¿Por qué? Porque sería bueno que ustedes pudieran ver una buena película, pero lastimosamente es difícil encontrar una buena película. Es difícil encontrar un buen programa de televisión, lastimosamente. ¿Sí? No, quería hablarle de la película que está hablando. Es que realmente yo también era muy bobo mirar las películas cristianas, pero viendo acá, yo no sé, como que siempre arrastra cada uno, como cuando hay una pelea de boxeos, cada uno arrastra para su esquina. Y entonces realmente aquí no está la esquina de Dios tan como todos vemos es el mundo y vemos el beneficio y vemos que aquí hay más esto, para esa esquina se va la balanza. Entonces, en ese sentido lo que usted está explicando, sí es cierto. Y que yo también, pues, Dios mío, pues una vez hice un curso de Apocalipsis, nos enseñaron y pues a mí me gustaba mucho y tenía deseos de conocer lo que es el Apocalipsis porque el cual pues no se preocupa por lo que está por venir. Y entonces cuando el año pasado nuestro pastor nos explicaba, yo quedé como en ceros, como de volver a iniciar. Y ahorita pues también uno mira y entre más como que ve uno más entiende. Y quería mirar de lo que ustedes hablaron ya, porque ya rectificaron de que sí Daniel nos habla del tiempo del fin. Y aquí está lo que estaban ustedes hablando ahorita con Lalito. En el 12:7 de Daniel dice, yo oí un varón vestido de lino, que es cuando se viene la sentencia, sobre las aguas del río, al cual suadró su diestra y su siniestra y juró por el cielo que vive por los siglos,
que por el tiempo y la mitad de un tiempo, y se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y él preguntó y dijo, estas están selladas, Daniel. Pues estas palabras cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces aquí viene lo que ustedes estaban hablando. ¿De dónde vienen estos 144,000? Salen como con una tarea que les colocaron al sellarlos. Salen como cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, esto es lo que tienen que hacer. Y entonces aquí no está el Espíritu Santo y les dice, más muchos, vea, póngale cuidado, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos prodecerán limpiamente y ninguno de los impíos entenderá lo que ustedes estaban hablando, pero los entendidos comprenderán, que ahí es donde van a estar los 144 prácticamente evangelizando, rescatando, como que dice ahí sí, las últimas, recogiendo el último trigo que quedó bueno. Y lo que él nos dijo, nuestro pastor, que va a explicarnos más de los 144,000, pues es como gente, mire, aquí hay dice, ellos son muy especiales. O sea, Dios fijó en ellos, Él conoce sus corazones de ellos. Y decía, y oí un estruendo del cielo de muchas aguas como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Entonces aquí está hablando nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Mire a dónde llegaron ellos. De los seres vivientes y de los ancianos, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de los de la tierra en la gran tribulación. Vean, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Gracias, eso era lo que quería. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios y prácticamente ahorita a nuestro pastor que nos habla mucho, y Dios ha puesto esas palabras y nos habla por la boca de nuestro pastor. Lo que vuelvo a recalcar cada esto, él es el que nos está explicando, yo entre más veo, yo entiendo. Pues uno que dice que ya tiene nociones, es como un mecánico, como una persona que esté aprendiendo y llega un maestro por encima y no con envidia, sino le explica lo que le falta, usted agarra rapidito porque esto me faltaba, me purifico en esto, me tecnifico en esto, hago esto porque me falta esto, y lo agarra usted de carrera y no está como un aprendiz. Eso. Gracias, papi. Me gustó mucho cuando mi papi comparó esos 144,000 con, con los siervos que envió nuestro Señor a predicar, incluyendo los apóstoles, ¿sí? Dios, nuestro Señor, ¿qué les daba? Autoridad, poder, ¿sí? Iban sellados como que Él los había mandado. Y muy seguramente, así como nos lo dijo el tío Lalo, ellos van a tener ese poder y esa autoridad de Dios, ese respaldo de Dios, ¿sí? O sea, ese sello creo que significa bastante con respecto a que ciertamente van a cumplir con la tarea que Dios les encomendó. Súper chévere. Esa parte me gustó mucho. Súper chévere. Gracias, papi. Y bueno, digamos con respecto a la película, casualmente la película que les estaba hablando se llama Milagro en la celda 7, ¿sí? Pienso que no es casual el número, ¿sí? El número de la celda. Si de pronto algún día la quieren ver, muy recomendada, es demasiado espiritual. Esa película es muy, muy, muy espiritual, y pues de pronto en unos meses, si las cosas pasan como pienso que van a llevar a cabo para finalizar esta pandemia, que pienso yo que el fin de esta pandemia va a comenzar en diciembre. O sea, por decirlo de alguna manera, en diciembre sería el principio del fin de esto que estamos viviendo a nivel mundial, y desde mi punto de vista está muy relacionado con esa película. Entonces, si de pronto la quieren ver, es muy bonita, es una película muy bonita. Nos muestra casos de injusticia y casos de sacrificio, ¿sí? O sea, es muy bonita, una bondad espectacular, cómo la bondad cambia la maldad, ¿sí? Es algo impresionante, cómo alguien tan inocente puede cambiar la vida de personas de criminales, por decirlo de alguna manera, porque es de alguien inocente que lo meten a la cárcel, ¿sí? Entonces, la bondad de esa persona, que es demasiado grande,
cambia mucho su entorno y cambia a todas las personas con las que está en esa celda. Entonces es muy bonito, es muy especial, si de pronto algún día la quieren ver, y vuelvo a decirles, si de pronto las cosas se llevan a cabo como yo espero y como pienso, posiblemente en unos meses les explico un poquito más el significado de esta película, porque vuelvo a decir, creo que no es casualidad que haya salido precisamente cuando comenzó esta situación. Entonces es muy linda, muy, muy, muy bonita. O sea, no es que la película haya salido hasta ahorita, sino que se hizo popular a nivel mundial. Apenas comenzó la situación, mejor dicho, fue boom. Y pues me gustó mucho porque dije, tan bonito Dios, cómo nos está permitiendo ver el plan. Pero pues obviamente, lastimosamente, creo que no muchas personas han podido identificar eso en cómo Dios quiere ayudarnos a despertar, ¿sí? Esa parte es bonita. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir algo? Bueno, creo que aprovechemos entonces que está la abuelita ahí con nosotros. Vamos a orar el Padre Nuestro. Y ya vuelvo por si de pronto alguien nos quiere compartir algo más. Padre nuestro. Ahora, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El pan nuestro, Cada día dámelo hoy. perdónanos nuestras Deudas como también nos perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que te es el reino de todos los siglos. Amén. Ahora creo en los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador concedido por la gracia de Amén. Venir a jurar y a todos en el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida eterna. Amén. Amén. Amén, abuelita. Amén. Gracias por acompañarnos, abuelita. Felicitamos a ese adorador pequeñito. Ay, sí, que Martín. Dios lo siga llenando de entusiasmo por orar. Hola, Martín. ¿Cómo oraba? Tienes silencio, Martín, no te escuchamos. Escuché, Hola, Martín. escuché mucho. Escuché, ¿Sí? escuché, sí. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños, Martín? Cuéntale Bien. Bien. Ana, Ay, bueno, Uy, pero está ocupadito, Martín. Desde el año Está ocupadito, Martín, lo veo muy ocupadito. papá ya lo sopla. Está comiendo. Mire. Está comiendo manzana. bueno, familia, muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias. Bendición, abuelita. Que pasen todos feliz noche, un buen descanso y nos vemos mañana. Hasta mañana, mamá. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana, Carlitos. A todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. Chao. 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 Ay, plátano. Mira, Martín.